informativo. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez, es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de las noticias. Vamos de inmediato con otros titulares de la jornada. Analizaremos y revisaremos conforme el pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales el decreto 883 para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos. El presidente de Ecuador accedió a negociar las medidas económicas que desataron las protestas. Hoy se llevará a cabo la primera reunión de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena que ha liderado las movilizaciones. NTN 24 está en el lugar de la noticia. El Papa Francisco expresó su preocupación por la situación en Ecuador. En minutos, el llamado que hizo el pontífice a las partes para encontrar una solución pacífica a la crisis. El gobierno de México da resguardo a la asambleísta ecuatoriana Gabriela Rivadeneira. La legisladora, reconocida opositora de Lenín Moreno, pasó la noche en la embajada mexicana en Quito. ¿Quién es y por qué pidió protección? Más adelante en este informativo. Carrera contra reloj. Los equipos de rescate en New Orleans buscan a 2 personas que permanecen desaparecidas tras el colapso el sábado de este hotel en construcción. Argentina celebra hoy su primer debate presidencial. La asistencia de los 6 candidatos al cara a cara es obligatoria. Y en Venezuela la crisis económica pareciera no tener fin. Solo en el mes de septiembre la inflación cerró en 23,5%. Espere más información en minutos. Captan al primer ministro de Canadá usando un chaleco antibalas durante un mitin político. ¿Qué obligó a Justin Trudeau a portar esta prenda? Más adelante en esta emisión. Bajo el agua, así están decenas de poblaciones en Japón tras el paso del tifón Hagibis. La cifra de víctimas mortales aumenta a medida que los equipos de rescate llegan a las zonas devastadas. En los deportes, Brasil y Nigeria igualaron a 1 en duelo amistoso de fecha FIFA. Durante el encuentro salió lesionado el delantero Neymar. Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez. La capital de Ecuador cumplió el sábado la primera noche de toque de queda decretado por el gobierno tras los graves desmanes de ayer. El presidente Lenín Moreno accedió a negociar las medidas económicas que desataron las protestas desde hace 11 días y que han terminado en disturbios. Esta tarde se llevará a cabo la primera reunión de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena que han liderado las movilizaciones. Se sentarán a conversar sobre las reformas económicas. Los habitantes de Quito se hicieron sentir en la noche del sábado. Los capitalinos salieron a terrazas, ventanas y balcones para pedir paz en la ciudad. Es la única manera que encuentro de poder protestar, hacer una voz, un sonido, para decir que ya basta la violencia, basta el abuso. Era la primera noche del toque de queda impuesto por el gobierno ante los desmanes de los últimos 2 días. Violencia que, según Lenín Moreno, es patrocinado desde Venezuela. Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito, causaron miedo a muchas familias, secuestraron policías y una larga lista de delitos para un solo día. El jefe de Estado señaló que el ataque del sábado a la sede de la Contraloría no fue un hecho aislado. Tan es así que hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del gobierno anterior. Mi gobierno siempre ha sido de diálogo y de paz, pero también de firmeza y de apego a la ley y a la Constitución. Hoy hemos decretado el toque de queda en Quito y Los Valles. Este tiene ya resultados tangibles y para la noche hemos recuperado la calma en muy buena parte de la ciudad. E informó que está dispuesto a revisar las medidas económicas que desataron el descontento popular.
Analizaremos y revisaremos conforme el pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales el decreto 883 para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos. Además, hizo algunas propuestas que serán incluidas en la reforma que plantea presentar a la Asamblea, como que las empresas privadas den a sus trabajadores un bono de $20 mensuales. Entre tanto, Naciones Unidas en Ecuador informó que sobre las 3 de la tarde, hora local, se llevará a cabo la primera reunión entre representantes del gobierno y los pueblos indígenas para lograr un acuerdo que termine con los ya 11 días de protestas sociales. NTN 24 está en Quito, la capital de Ecuador. Saludamos a esta hora a nuestra enviada especial, Andrea Bernal. Andrea, buen día. ¿Cómo vive Quito este toque de queda y, por supuesto, las restricciones de movilidad? Anoche, pese al toque de queda, también hubo alarmas en los centros de detenciones provisionales de Quito. Esas son unas cárceles donde va la gente que ha sido detenida, todavía no juzgada, y en el centro de detención provisional, el CDP de Quito, hubo una alerta de fuga masiva. Esta mañana, el Servicio Integral de Ecuador informa que no existe fuga de personas privadas de libertad tras un amotinamiento. Eso sí, hubo un amotinamiento suscitado la noche de ayer en el centro de detención provisional en Quito. A la espera realmente de este diálogo, hay una hora, 3 de la tarde, no hay mayores detalles de quiénes serían los delegados, si el presidente Lenín Moreno estará en ese diálogo. No sabemos si será en Quito o en Guayaquil, porque el presidente Moreno, lo que entendemos es que todavía está en la ciudad de Guayaquil. Esta es la información que se suscita en un toque de queda, aún todavía. En Quito, el presidente Lenín Moreno, una cosa más importante, ha dicho que el toque de queda se va a extender y van a analizar hasta cuando sea necesario. Reportábamos ayer que alrededor de 27 policías habían sido retenidos, secuestrados en un coliseo en las afueras de Quito por manifestantes, por indígenas. La ministra de Interior, María Paula Romo, en horas de la noche confirmó que esos policías habían logrado salir en tranquilidad y en libertad y sin ninguna herida, y todos estaban a buen resguardo. Andrea Bernal, desde Quito, Ecuador, para NTN 24. Vamos a agradecer este reporte de nuestra enviada especial a Ecuador, Andrea Bernal. Avanzamos. El gobierno de México decidió dar protección y resguardo a Gabriela Rivadeneira, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana. En un comunicado, la administración de Andrés Manuel López Obrador informó que, siguiendo su tradición diplomática, recibió en su embajada en Quito, Ecuador, a la legisladora para brindarle protección y resguardo. México argumentó que adoptó la medida en su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política. El Ministerio de Asuntos Exteriores de México no ha entregado información sobre las condiciones por las que la diputada entró en la sede diplomática en Quito, ni los motivos. El gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió en su embajada en Quito, Ecuador, para brindarle protección y resguardo a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de dicho país. En concordancia con sus principios constitucionales de política exterior, el gobierno mexicano reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador. Pero, ¿quién es Gabriela Rivadeneira? La asambleísta pertenece a la bancada correísta de Alianza País. Durante el mandato de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, gobernó el país en 2007 a 2017, se desempeñó como presidenta de la Cámara de la Asamblea Nacional de Ecuador. Rivadeneira había denunciado persecución por parte de las autoridades por denunciar los impactos del plan de austeridad del presidente Lenín Moreno. El ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ya cuenta con asilo político precisamente en México. Y el Papa Francisco expresó hoy su preocupación por la situación en Ecuador. El jerarca de la Iglesia Católica llamó a todos los sectores a buscar lo que llamó la paz social. Estoy siguiendo con aprensión lo que está sucediendo durante las últimas semanas en ese país, Ecuador. Confío a la oración general y a la intercesión de los nuevos santos y me uno al dolor por los muertos, los heridos y los desaparecidos. Animo a encontrar una paz social, con especial atención a las comunidades más frágiles, a los pobres y a los derechos humanos. Vigilia en New Orleans. Anoche varias personas participaron en una ceremonia en homenaje a la víctima fatal que dejó el colapso de parte de un hotel en construcción.
Según los equipos de rescate, 2 personas permanecen desaparecidas tras el derrumbe que se registró el sábado. 18 trabajadores resultaron heridos. Los servicios de emergencia están utilizando perros de rescate y drones para buscar a los desaparecidos. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, instó a los residentes y periodistas a evitar acercarse al área del colapso, pues según siguen cayendo escombros de esta estructura. El video del colapso del hotel en construcción fue ampliamente compartido en las redes sociales. En las imágenes se ven a trabajadores corriendo del lugar para salvar sus vidas. El hecho ocurrió a primera hora del sábado, cuando los pisos superiores de este hotel de 18 pisos se derrumbaron sobre las plantas inferiores, provocando el desplome de la fachada y gran parte del interior de la estructura. El sur de California sigue enfrentando un incendio forestal fuera de control que comenzó el pasado jueves. En las últimas horas, los equipos de bomberos informaron que ha disminuido la intensidad de los vientos, lo que ha facilitado las tareas de extinción del fuego. Las llamas han destruido al menos 70 viviendas y han obligado a 100.000 personas a salir de sus hogares. Las autoridades informaron que un hombre murió de un infarto al corazón mientras trataba de combatir las llamas que rodeaban su vivienda, mientras una mujer perdió la vida cuando el fuego alcanzó un área de casas móviles. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles dijo que el tamaño del área afectada por las llamas en el Valle de San Fernando se extendió hasta los 7.500 acres. La inflación en Venezuela sigue rompiendo récords. Diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional denuncian al régimen de Nicolás Maduro de implementar políticas que han logrado poner a los venezolanos a pasar hambre. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene la noticia. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes, así es. Por más que el venezolano reduzca el consumo, 90% de lo que gana lo invierte en comida. Y es allí donde la inflación es cada vez mayor. Veamos. Por más que el venezolano reduzca el consumo, 90% de lo que gana lo invierte en comida. Y es allí donde la inflación es cada vez mayor. Así que los mecanismos que pareciera pretender imponer el gobierno para contener la inflación no es otra cosa que poner al pueblo a pasar hambre. Al punto de que hoy el salario mínimo versus la canasta alimentaria, el salario mínimo no cubre sino el 2.34% de la canasta alimentaria. Comer para muchos en Venezuela es un milagro. ¿Cómo hacemos? Mira, un milagro. Aquí el venezolano es bueno, es guerrero, créalo, es guerrero. Porque para aguantar esta situación, mira, hay que tener el bolsillo de los demás. ¿A qué te enfrentas? ¿A qué me enfrento? Para comer al día a día, hijo. El día a día para poder llevar algo para la casa. Pero nadie sabe gotear en casa ajena. Ellos están cómodos, ellos tienen sus 3 papas diarias. Tienen escolta, tienen vehículos, tienen todo. Tienen todas las leyes a su favor. ¿Y qué han hecho? Nada. El diputado Marquina señala que cuando Nicolás Maduro habla de proteger los salarios en Petros, se está burlando de la necesidad de los venezolanos. Pretender equiparar el salario de los trabajadores en Petro sería tanto como pagarle con chapita al pueblo de Venezuela, a los trabajadores. El Petro es prácticamente una unidad inexistente, que no la reconocen ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. La inflación es en bolívares y en dólares. Ninguna moneda se salva. Cada día se requieren cambiar más dólares para poder tener comprar el mismo producto. Cada vez mi dinero vale menos y tengo que estar cambiando y haciendo cosas para... Tiene que tener el dinero atado en dólares y cambiar solamente lo del día para estar así, porque si lo dejas en bolívares, ¿qué haces? A pesar de la crisis, la empresa privada ha ajustado los salarios protegiendo a su capital humano, pero son más de 4 millones de empleados públicos los que no tienen la misma suerte. Muchos empresarios, con toda la contracción económica, con toda esta depresión económica que estamos viviendo, han ajustado los salarios de sus trabajadores, en primer lugar, en la necesidad de entender que una crisis social afecta a todos por igual.
En segundo lugar, porque ellos tienen que conservar, preservar uno de los patrimonios más importantes que tiene cualquier empresa, que es su capital humano. Los distintos sectores de la sociedad civil venezolana se están organizando y no se descarta que en los próximos días convoquen a un gran paro nacional de actividades. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Agentes de la Guardia Nacional de México disolvieron una nueva caravana migrante que se dirigía hacia los Estados Unidos. El contingente militar bloqueó la circulación de la carretera que comunica a México con la frontera sur de la Unión Americana. Al menos 2.000 personas conformaban la caravana que había partido en la madrugada del sábado desde la ciudad de Tapachula. Aunque los agentes interceptaron a varios grupos de migrantes, centenares de hombres, mujeres y niños corrieron para escapar de las fuerzas de seguridad que los rodeaban. La mayoría de ellos provienen de África y Centroamérica. En otros temas, los candidatos a la presidencia de Argentina se preparan para su primer debate a 2 semanas de las elecciones. El cara a cara entre los 6 postulados tendrá lugar este domingo desde las 9 de la noche, hora local, en la ciudad de Santa Fe. El enfrentamiento político será moderado por 4 periodistas. Los candidatos tendrán 45 segundos para presentarse y 2 minutos en sus exposiciones. Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Gómez Centurión y José Luis Espert discutirán sus ideas durante poco más de 1 hora. Los principales temas que abordarán serán economía y finanzas, derechos humanos, diversidad de género, educación y salud. En Bolivia también se preparan para elegir a un nuevo presidente en medio de un escenario de máxima expectativa. El actual mandatario Evo Morales intentará buscar ser reelegido por 4ª vez consecutiva, iniciativa que fue rechazada en un referéndum popular en 2016 por la mayoría de los ciudadanos, pero cuyo resultado fue desconocido, en este caso por el gobierno. El actual mandatario se medirá a otros 8 candidatos en los comicios del próximo 20 de octubre. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se vio obligado a aparecer con un chaleco antibalas en un mitin que tuvo lugar el sábado en la noche en la ciudad de Mississauga, en la provincia de Ontario. Hablaremos en las fotografías. El primer ministro aparece rodeado por numerosos escoltas, según varios medios de comunicación local. La medida se debió a una presunta amenaza a la seguridad. Aparentemente la misma causa provocó que el evento político se retrasara por 1 hora y media. La portavoz del Partido Liberal de Canadá se negó a comentar el asunto. Tampoco se pronunció al respecto la Real Policía Montada de Canadá. Las autoridades de Estados Unidos manifiestan su preocupación por las recurrentes amenazas en redes sociales contra las escuelas realizadas por jóvenes. En la Florida advierten que si se trata de algún tipo de broma, los responsables serán procesados como criminales adultos. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Desde la masacre en la secundaria de Parkland, al sur de Florida, en febrero de 2018, las autoridades de Miami han investigado 115 amenazas contra las escuelas. De hecho, se han producido 20 arrestos de estudiantes por estos hechos. Se trata de una alarma que se enciende con la mención de amenaza de muerte, incluso por mensajes de textos, y esto se toma muy en serio. No podemos diferenciar cuando se hace una amenaza, ya sea una amenaza real, una broma o un engaño. Los investigamos todos al mismo nivel de dedicación e investigación rigurosa. Este año, solo durante las primeras 8 semanas de escuela, ya hemos lidiado con 24 amenazas que resultaron en 6 arrestos. Las autoridades registraron una disminución de las amenazas durante las vacaciones de verano. Desde el punto de vista penal, se advierten consecuencias severas contra los responsables
intolerantes que afectan incluso el futuro del estudiante. Si un estudiante es arrestado, será sometido a un psicólogo sobre una evaluación psicológica para determinar si hay problemas de salud mental. Estos son delitos graves de segundo grado, por lo tanto es probable que sean detenidos por 3 semanas. Por su parte, los psicólogos advierten sobre cuáles son las señales a las que hay que prestar atención acerca de una posible conducta peligrosa. Acuérdate que la mejor predicción de la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, si hay un niño que tiene problemas de conducta, que ya viene teniendo agresiones, tanto verbales como físicas, que pudo haber sido inclusive víctima de algún tipo de agresión o de violación. La psicóloga Vivian González afirma que ante cualquier tipo de señal de posible agresión es necesario advertir en la escuela o las autoridades. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en México exhumaron el cuerpo de una de las 8 víctimas de una ejecución extrajudicial presuntamente a manos de policías estatales. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre en el estado de Nuevo Laredo, en el norte del país. Activistas denunciaron que durante el proceso hubo omisiones por parte de las autoridades. El informe es de nuestra cadena aliada en México, Excelsior Televisión. En presencia de familiares y autoridades del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos periciales de la CNDH realizaron la exhumación de uno de los cuerpos de las víctimas de la masacre que ocurrió el 5 de septiembre en la colonia Valles de Anáhuac, para determinar huellas de tortura y lesiones previo a su muerte. Esta exhumación se realizó en el Panteón Municipal 1 de la ciudad y se realizarán más a otras víctimas de este lamentable caso de muertes extrajudiciales. Bueno, este día se está exhumando los restos del señor Severiano Treviño a petición de sus familiares y con la presencia de peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinar qué tipo de lesiones presenta tanto en el exterior como en el interior de su cuerpo, y con ello confirmar que el señor Severiano fue sometido a actos de tortura antes de ser víctima de ejecución extrajudicial. El día de mañana se estará realizando una segunda exhumación de una de las 3 mujeres que fueron víctimas de ejecución extrajudicial, y probablemente la próxima semana nos autoricen 2 más. Además, el Comité de Derechos Humanos se reunirá con autoridades de la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU en materia de derechos humanos para examinar a fondo más pruebas que den con los presuntos responsables. Tendremos una reunión, la segunda reunión con el fiscal especial, y es justamente para conocer los avances de las investigaciones. Ahí van a estar familiares de víctimas, representantes de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al finalizar estaremos en condiciones de aportar una información actualizada de la carpeta de investigación. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en la ciudad, asegura que se lleva un gran avance dentro de las investigaciones y pedirán que se investigue a directivos de la Policía Estatal, CAIET y 2 elementos de tránsito municipal. Para que sea la autoridad federal quien investigue al personal del CAIET, incluyendo a su director y a todos los funcionarios que estén involucrados. Ahora sabemos que 2 funcionarios de tránsito municipal están siendo investigados por encubrimiento, y es muy probable que el delegado regional de la Policía Estatal también sea investigado por encubrimiento, cuando menos. Estos 3 funcionarios le hemos pedido al gobierno de Tamaulipas que sean suspendidos y que sean puestos a disposición de la autoridad investigadora. Con estas exhumaciones, el Comité de Derechos Humanos está pidiendo al fiscal especial que se reclasifique el delito y se amplíe las órdenes de aprehensión, ya que se sabe que al menos hay cerca de 25 involucrados en esta masacre. Para Imagen, con información de corresponsales. Al menos 20 personas han perdido la vida tras el paso devastador del tifón Hagibis. Más de 6 millones de personas están sobre aviso de evacuación y el gobierno ha movilizado servicios de rescate y militares para asistir a las comunidades más afectadas. Las autoridades informaron que 16 personas permanecen desaparecidas y más de 100 resultaron heridas debido al fenómeno. Las graves inundaciones continúan siendo una de las mayores emergencias que afrontan los equipos de socorro en Japón.
Y un grupo de adultos mayores se fue asistido por los rescatistas en el noreste de Tokio, la capital de Japón. El lugar quedó inundado por las fuertes tormentas que azotaron la región en las últimas horas. Todos los ancianos fueron rescatados y puestos a salvo. Los socorristas utilizaron varios botes para asistir a los damnificados. Impresionantes imágenes de las olas que azotaron las costas de Japón durante el paso del tifón Hagibis. Un residente local grabó con la cámara de su teléfono móvil el fuerte oleaje que se registró durante el fenómeno. En las imágenes se ve cómo el agua alcanza una altura que supera los 15 metros. A otros temas, nueva jornada de protestas en Barcelona. Manifestantes han tomado diferentes lugares de la ciudad pacíficamente exigiendo la liberación de los líderes políticos independentistas que están a la espera de que la Corte Suprema les dicte sentencia. Los cargos se derivan del papel de los líderes en el referéndum de octubre de 2017 que se celebró a pesar de ser declarado ilegal por los tribunales españoles y una declaración de independencia de corta duración que siguió en la región económica más importante de España. Decenas de personas llevaron a cabo un plantón en una de las estaciones del tren. Varias personas han sido detenidas durante la jornada. Y el ejército de Turquía anunció que tomó el control de la primera ciudad en el norte de Siria a medida que la ofensiva militar se intensifica contra combatientes kurdos. Sin embargo, las fuerzas democráticas sirias, lideradas precisamente por los kurdos, señalaron que la urbe continúa bajo su control. Los combates ya han causado un importante éxodo de al menos 100.000 civiles. Fuerzas turcas y sus aliados ingresaron el sábado en Ras al-Ain, una estratégica ciudad kurda al norte de Siria. Así lo afirmó Turquía, mientras los kurdos lo niegan. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos y un corresponsal de la France Press confirmó que los turcos entraron en la ciudad, aunque los combates continúan. Turquía quiere expulsar de los sectores fronterizos a la milicia kurdo siria de las unidades de protección popular, a las que considera terroristas, y busca instaurar una zona de seguridad de 32 kilómetros de ancho para su frontera de las regiones kurdas. Las Fuerzas Democráticas Sirias, que es una coalición de árabes y kurdos apoyada durante años por Estados Unidos en la lucha yihadista, instó a Washington al cierre del espacio aéreo ante la aviación turca. Nuestros aliados nos habían garantizado protección después de que destruimos las trincheras y fortificaciones del grupo Estado Islámico y eliminamos lo que llamaron los temores de Turquía. Pero nuestros aliados de repente y sin previo aviso nos abandonaron en una decisión injusta de retirar sus tropas de la frontera turca. Este movimiento fue una gran decepción y como una puñalada por la espalda. El sábado 9 civiles fueron ejecutados por rebeldes proturcos. Con estas muertes se eleva a 38 el número de fallecidos desde el inicio de la operación militar de Turquía. Además, se reportan 81 bajas en las filas kurdas. Por su parte, Ankara anunció la muerte de 4 soldados y de 18 civiles tras el lanzamiento de unos cohetes kurdos contra ciudades turcas en la frontera. Varios países temen que se revivan las células del grupo Estado Islámico y que se genere un nuevo desastre humanitario en Siria, donde el conflicto ha dejado desde 2011 más de 370.000 muertos y millones de desplazados. El Papa Francisco expresó su preocupación por la violencia en Siria. El jerarca de la Iglesia Católica pidió interceder para que las partes involucradas puedan dialogar y resolver así el conflicto. Mis pensamientos van de nuevo a Oriente Medio, en particular a la querida y turbulenta Siria, de donde recibimos noticias dramáticas sobre el destino de la población que vive en el noreste, obligada a abandonar sus hogares a causa de las acciones militares. Entre estas poblaciones hay también muchas familias cristianas, a todos los actores principales y también a la comunidad internacional. Por favor, renuevo mi llamamiento para que se comprometan con sinceridad, honestidad y transparencia en un camino de diálogo para encontrar soluciones eficaces. La Iglesia Católica tiene 5 nuevos santos. La celebración que se llevó a cabo esta mañana en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles se contó con el hecho inédito de proclamar por primera vez como santa a una religiosa brasileña, la hermana Dulce López Pontes. También era llamada la Madre Teresa de Calcuta brasileña por su dedicación
a los pobres y los más necesitados. Junto al altar, situado en lo alto de las escaleras de acceso a la Basílica de San Pedro, había una imagen de la Virgen. Por el honor de la Santísima Trinidad, la exaltación de la fe católica y el crecimiento de la vida cristiana, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y después de la debida deliberación y frecuentes oraciones por ayuda divina, y después de buscar el consejo de muchos de nuestros hermanos obispos, declaramos beatos a John Henry Newman, Josepina Vanini, Miriam Teresia Chiramel, Dulce López Pontes y Marguerite Weiss como santos. Y el heredero al trono británico, el príncipe Carlos, viajó a Roma para asistir este domingo a la misa de canonización del cardenal John Henry Newman, el primer santo inglés no mártir. John Henry Newman nació en Londres en 1801 y durante años fue un crítico de la Iglesia Católica. Estaba convencido de que Roma era la capital de la herejía, pero con el tiempo se convirtió en una figura clave para el catolicismo en Inglaterra. Y con los deportes ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter. Recuerden, nuestra cuenta es @NTN24 y todas las noticias están en www.ntn24.com. Tengan todos una feliz tarde.